es de Fernando Villaverde. Para mí, presentar a Fernando es volver atrás de unos cuantos años. Fernando es probablemente uno de los editores más importantes de libros vinculados a la historia del arte, y no solo, pero pues en nuestro caso pues los vinculados a la historia del arte. Yo os puedo contar, para que tengáis idea, y luego os explicaré, lo que ha representado la edición de, en un primer momento, de los inventarios de Carlos V y de la familia imperial, luego los libros de entrega y finalmente la edición del resto de los inventarios, fundamentalmente los del año 98 de Felipe II. Yo os voy a contar esto. Yo he conocido a Fernando Villaverde en el año 98, a finales del año 98, comienzo del 99, cuando pues en ese momento estaba trabajando en el Museo del Prado. Organizamos, bajo la dirección de Fernando Checa, un simposio internacional sobre Tiziano, la producción de Tiziano, el taller de Tiziano, que se celebró en el mes de junio del año 99. Uno de los objetivos que teníamos era publicar pronto los textos vinculados a las actas de este congreso, al que participaban el conservador de pintura italiana y jefe de restauración del Metropolitan de ese momento, la sobreintendente de Venecia, la sobreintendente de Florencia, es decir, un público de participantes objetivamente complejo y articulado, y en el mes de diciembre de ese año 99 ya teníamos publicados, es decir, en 6 meses y con el verano en el medio, las actas con 24 intervenciones. Y eso, objetivamente, por parte de un joven editor científico, en ese caso era yo, pero de un ya bien asentado editor como era Fernando, bueno, fue un desafío importante. Y cuando se planteó cómo y con quién publicamos los inventarios de Carlos V, pues no hubo por parte, sobre todo de Fernando Checa y del equipo que trabajamos con él, ninguna duda. Y cuando estuvimos pensando la estructura de estas jornadas de estudio, en un momento dado con Fernando Checa, decimos, pues llamamos por supuesto a Fernando Villaverde para que cuente él la parte quizá menos directamente vinculada a lo que nosotros normalmente contamos, pero sin cuya estructura los inventarios no existirían. Es decir, pensar que sin una parte consistente o una parte muy consistente de las exigencias que Fernando Villaverde planteó a la hora de editar esos textos, probablemente a lo mejor hoy no estaríamos aquí. Es decir, eso porque ese es un apartado absolutamente importante en ese sentido. Pues sí, le cedo la palabra. Que yo no sé manejar. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Mateo, por tus generosas palabras, pero creo que has resumido bastante bien una parte de la historia, el comienzo de la historia. Cuando en el año 2006 Fernando Checa me propuso participar en la edición o encargarme a mi equipo, encargarnos de la edición de los inventarios de Carlos V y la familia imperial, que era el primer paso de un proyecto enorme
que sigue abierto, por fortuna, pues la verdad es que no dudamos en decirle que sí. Por un lado, porque un poco por lealtad a Fernando Checa, que por desgracia no puede estar aquí hoy porque está enfermo, porque Fernando Checa y yo, que somos además estrictamente coetáneos, digo estrictamente coetáneos porque nos llevamos una semana de edad, hemos recorrido juntos una buena parte de nuestras respectivas trayectorias profesionales. Desde 1992, en que le publicamos su monumental Felipe II, Mecenas de las Artes, pasando por el no menos monumental catálogo de la exposición que montó sobre el Real Alcázar de Madrid en el 94, luego hemos seguido realmente hasta hoy colaborando. Evidentemente no soy el único editor de Fernando Checa, que tiene una obra, como sabéis, rica y muy amplia, pero sí de buena parte de sus hitos bibliográficos principales. Entonces, cuando Fernando me lo propuso, dije que sí, evidentemente por esa razón, pero también por otra, y quizás sobre todo por otra, que es que la publicación de los inventarios era un desafío editorial considerable. De esos que por un lado te acojonan un poco y por otro lado dices, bueno, como esto consigamos sacarlo adelante y sacarlo adelante bien, pues es quizá una obra que justifica toda una dedicación de 40 años o 50 años casi al mundo editorial, porque era realmente complicado. Bueno, entonces total que dijimos que sí. Y eso fue en 2006. La primera muestra el primer fruto de ese trabajo apareció en 2010, que fueron los 3 tomos, estás poniéndolos ahí, de la primera entrega, que eran los inventarios de Carlos V y su familia directa, su madre, sus hermanas, etc. No Felipe II, es decir, se paraba en la generación de Carlos V, y eso fue 2010. Ese fue el más complicado de las 3 entregas que ha habido hasta ahora por el volumen y tal. Pero bueno, luego en 2013... perdón. Gracias. En 2013 se publicaron los libros de entregas de Felipe II al Escorial, cuando Felipe II decora y alaja el monasterio que estaba construyendo como sede, como emblema de su reinado. Y entonces él pues manda, digamos, desde el Alcázar de Madrid, desde sus otras colecciones, una serie de cosas. O sea, son los famosos libros de entregas, que no estaban publicados. Y luego en 2018 han salido en 2018 algunos inventarios, no todos, pero sí los más importantes, como de Felipe II, como la moneda, es decir, cuando muere, el conjunto de sus bienes y su inventario de tapices. Bueno, esos 3 libros los hemos hecho nosotros, es decir, mi equipo y yo, y la verdad es que, bueno, es como, os resumo un poco, en total son 4.700 páginas de un formato 28 por 20, que es bastante grande, como veis ahí, y el texto a un cuerpo del 8, lo cual significa que el que no tiene buena vista tiene que, en fin, no digo utilizar una lupa, pero, en fin, porque si no era una cosa inabarcable de volumen, ¿no? No voy a contar aquí las razones, porque las habrán explicado ellos o las explicará Mateo ahora, la verdad es que no sé, las razones por las que se embarcaron ellos en este enorme proyecto. Desde luego, yo me di cuenta enseguida de que era una cosa que merecía mucho la pena, porque esos inventarios fundamentales para el estudio del coleccionismo y del gusto de las cortes y por lo tanto de todos los artistas a los que las cortes encarguen. Las cortes eran, como sabéis todos, el mecenas principal de los artistas, ¿no? Es decir, que todo el arte que vemos hoy y admiramos en los museos tiene mucho que ver con el coleccionismo de lo real. Pero simplemente quiero hacer alusión a que la mayoría de estos inventarios estaban inéditos,
había antecedentes bibliográficos, había 40 y tantas publicaciones, si no recuerdo mal, de publicaciones parciales de estos inventarios, pero todas, o el 90%, se editaron en la segunda mitad del XIX y primera década del XX, con lo cual los criterios de transcripción eran muy distintos, eran menos rigurosos y tal, con lo cual ellos decidieron con gran acierto, en mi opinión, volver a transcribir incluso esas partes de inventarios que estaban ya publicadas en el XIX. Entonces, ahora bueno, quiero referirme a por qué era un desafío editorial este proyecto. Había varias dificultades principales. La primera era la composición. Los manuscritos, pasa al siguiente. Los manuscritos constaban de 3 columnas, digamos, o sea, de una columna central y de 2 escolios a derecha e izquierda. Es decir, los escolios son las acotaciones marginales, ¿no?, que completan o resumen. Es que los escolios tienen muchas utilidades. En algunos casos son un resumen de lo que viene en la columna principal. En otros casos, en el escolio, sobre todo en el de la derecha, figura la tasación, porque claro, no olvidemos, los inventarios es una forma de tasar, es decir, no solo de recoger lo que se poseía, lo que poseía el rey difunto, sino de cuánto valía, que era muy importante. En el caso de Felipe II, por ejemplo, era muy importante para, si la monarquía tenía muchas deudas, pues vender parte de eso para saldar deudas. Eso es una cosa que se hizo sistemáticamente a lo largo de toda la monarquía de los Austrias. Entonces, para eso había que saber lo que valían, con lo cual confeccionar un inventario participaban pues, el guardajoyas y todo su equipo, es decir, los encargados de custodiar esos tesoros, y luego un equipo especializado de tasadores que decían esto vale tantos escudos, esto vale menos, esto vale más, ¿no? Y eso suele aparecer en el escolio de la derecha, ¿no? Pero a veces, otras veces, hay resumen del contenido de la columna central, que es una descripción más detallada de la pieza. Esto planteaba un problema de composición, porque a veces los escolios eran más largos que la columna central, con lo cual, por eso, como podéis ver en esta página, es una página al azar cualquiera, pero hay otras mucho más claras, los blancos entre cada entrada no pueden ser comunes, no pueden ser siempre igual, porque a veces el escolio es más largo y te obliga a bajar. Era muy importante mantener al mismo nivel la entrada central y los 2 escolios. Pero a veces, por ejemplo, pues porque eran así, y lo mismo ocurre en el manuscrito, pues a lo mejor hay media página en blanco, porque el escolio de la izquierda o el de la derecha era 5 veces más largo que el cuerpo de la descripción del objeto, que era el central. Bueno, todo eso se resolvió haciendo muchas pruebas, seleccionando un tipo de letra que no fuera. Bueno, en fin, eso es un problema de composición. El segundo problema, y era el hueso realmente, era la transcripción. Entre los 3 títulos, 5 libros publicados, estamos recorriendo un periodo que va el más antiguo, de 1493, que es el de Margarita de Austria, la tía de Carlos V, y el último es el de 1621, que es de este conjunto de publicaciones, que es el inventario de tapices de Felipe II. O sea, que estamos hablando del siglo XVI entero, más unos poquitos años del siglo XV y de 20 años del siglo XVII. Pero básicamente es el marco temporal del que proceden estos documentos, es el siglo XVI. En ese periodo hay una auténtica revolución en la forma de escribir en España. Ya lo vamos a ver ahora con unas muestras. Pasa otro, por favor. Bueno, esto es otro ejemplo de... Bueno, desde el siglo XIV, más o menos, se asienta en España una forma de escritura que recibió el nombre de cortesana, que se impuso sobre otras que había más antiguas y que venían con mucha tradición, como la itálica, que era un precedente de la bastardilla actual, o sea, una letra con el eje inclinado, digamos, lo que sería hoy nuestra cursiva. Había otra que se llamaba redonda, había otra, estoy hablando de principios del XIV, otra que se llamaba alemana, que
como su nombre indica, respondía un poco a la tipografía que venía de Gutenberg, ¿no? O sea, la tipografía clásica. Pero a lo largo del siglo XIV se impone una letra que se le da el nombre de cortesana. Se le da el nombre de cortesana porque, evidentemente, la corte es el principal productor de escritos, la monarquía, en el país. Es decir, evidentemente, en el XV y luego ya en el XVI, no digamos, se imprimen muchos libros, pero en volumen es muy inferior a las páginas, a la escritura que produce la administración de la monarquía. Estamos hablando de la administración no solamente local, sino, bueno, las cancillerías, el imperio, América, los consejos, las innumerables secretarías reales. Es decir, que el volumen de... Entonces, se llama cortesana, esa letra es la que se impone en la administración de la monarquía. Y esa es una letra ya de por sí bastante endiablada. Vamos a ver, ¿tenemos aquí algún ejemplo? Sí, pues no se ve mal, yo creía que... Vamos, era una escritura menuda, con muy pocas abreviaturas, pero muy ligada, es decir, con muy poca división entre palabras. Y los rasgos finales solían redondearse como si fueran a englobar a la palabra entera. Eso lo veremos mejor en algún otro ejemplo. Pasa así. Bueno, esto es una página de los inventarios de Carlos V. Sí, pasa, por favor. ¿Veis? Esto es a lo que me refería, ¿no? Aparte de que las palabras tienen difícil separación, muchas veces el final de la palabra aquí está Elena Vázquez, que se está riendo porque ella ha sido una de las personas que ha tenido que luchar brillantemente, por cierto, con esta letra. Hace un signo redondeado que se vuelve sobre la propia palabra, ¿no? Y era, como decía antes, la escritura más utilizada en las secretarías reales, los consejos, las cancillerías, los embajadores, etcétera, ¿no? Pasa. Bueno, esta aquí ya se ve. Esta es otra variante de letra cortesana. Pasa. Este es un ejemplo perfecto. La letra cortesana se va porque los amanuenses, vamos, los escribientes, se van volviendo cada vez más locos y ya se dedican y dicen, ya que estamos en esto, voy a hacer yo aquí mi propia versión. Llega a complicarse de tal manera que, bueno, entonces ya se le llama procesal, porque esa escritura la adopta la Administración de la Justicia. Y os voy a leer un parrafito de un manual de paleografía clásico, el de Muñoz y Rivero, que es de mediados del siglo XIX, porque la llamada letra procesal, que es como se le llama ahora, es una degeneración de la letra cortesana. Pero claro, cuando la Administración de la Justicia en el XVII se expande, y no digamos ya en el XVIII, de una manera enorme, pues los escribanos judiciales toman la letra cortesana, pero según los paleógrafos la estropean. Os voy a leer un párrafo de este manual de paleografía de 1851, de Muñoz y Rivero. Dice, esta letra, la cortesana, viciosa ya en su origen, fue desde su principio degenerando y ni se sujetaba a reglas en cuanto a la figura de las letras, ni en cuanto a los enlaces, ni en lo relativo a la división de palabras. En los últimos años del siglo XV llegó a hacerse exclusivo su uso en las escribanías y tantos perjuicios acarreó que hubo necesidad de que se dictaran disposiciones legales para evitar sus inconvenientes. Es decir, llegó un momento en que ya, como era un instrumento utilizado no por la mayoría de la sociedad española, sino por una élite de funcionarios, pues digamos que entre ellos se entendían y luego en el siglo XX o XXI, pues vete tú a... Bueno, entonces lo que iba a pasar, por favor. ¿Veis? Bueno, aquí os hacéis una idea de la dificultad. Este es un caso muy claro de esos remates redondeados que a veces vuelven para atrás y envuelven la palabra. Hemos visto otros que lo que hacen es que no dividen. No, había otro anterior, no sé. A ver. Esto, por ejemplo. Bueno, total, esta es la famosa letra cortesana, luego llamada procesal.
Y, sin embargo, en este plazo tan corto de un siglo y 2 o 3 décadas, pasa la siguiente, otra. Nos encontramos en los inventarios de Felipe II, que esto es 1571, o sea, antes de acabar el siglo XVI, con esta maravilla, que supongo que se aprecia desde ahí, con esta maravilla de legibilidad. Bueno, entre esto y los ejemplos que he puesto antes, median 50 años. O sea que hay un cambio absolutamente, no solamente en la claridad de las letras, sino en la división de palabras. Es decir, esto es una letra casi moderna. Otra imagen de Nuestra Señora de medio cuerpo, con una cinta verde por el medio cuerpo ceñida de pincel. Bueno, lo leéis todos, ¿no? Entonces, claro, entre transcribir esto y transcribir lo anterior hay todo un mundo de dificultad. Esto quiere decir que donde más sufrimos, y sufrimos mucho, fue en la transcripción de los inventarios de Carlos V y su familia, y sus tías, que son anteriores incluso a los suyos. Eso, la verdad, nos costó 4 años de trabajo. Ahí es importante elegir bien a los transcriptores y, como pasa siempre, unas veces acertamos y otras no, con lo cual hubo muchas partes que hubo que rehacer o revisar a fondo. No sé, yo no eso, pero cuando yo empecé a estudiar Filosofía y Letras, en el año 69, 70, la paleografía era una asignatura relativamente importante, incluso era un coco para los de historia. O sea, había gente que no aprobaba paleografía. Me da la impresión, no estoy muy seguro, de que en los planes actuales la paleografía, no sé si ha desaparecido del todo, pero está muy, ¿no? Debe ser una opcional de esas que cogen 5. El caso es que nos costó encontrar a gente preparada para descifrar nuestra letra, la anterior, los de Carlos V. Y entonces, pues cometimos errores en la elección de eso, hubo que revisar, hubo que transcribir 2 veces alguno. Bueno, fue un proceso muy laborioso y por eso la edición de esos 3 primeros tomos tardó 4 años. Lo de Felipe II fue mucho más sencillo con esa letra. Os podéis imaginar, ¿no? Porque, digamos, cualquier persona medianamente, y sobre todo, bueno, todos eran especialistas y del equipo de... Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es que, claro, si no tienes una formación paleográfica muy sólida, es muy difícil. Y me temo que ahora la formación paleográfica está un poco, no sé, relegada. De todas maneras, nada, expresar mi agradecimiento a Fernando Checa y su equipo por confiarnos lo que realmente fue un desafío. Lo sacamos adelante, yo creo que más bien que mal. Habrá sus erratas, porque tiene que haberlas. Un libro sin erratas no es un libro. Pero yo creo que el nivel de fidelidad de las nuevas transcripciones, desde luego, no tiene nada que ver con las del 19, cuando había publicados, porque ahí, ¿te acuerdas, Elena? Vimos absolutas salvajadas. El 19, incluso el 20, Sánchez Cantón, el gran historiador del arte español, que publicó parte de estos inventarios, pues a veces pues, se inventaba cosas, ¿no? Es decir, que mereció la pena volver a transcribir incluso lo que ya se había publicado. Y yo creo, sinceramente, y aunque lo hayamos hecho nosotros, mi equipo y yo, el resultado es bastante bueno. Desde luego, científicamente manejable, ¿no? Quiero decir, que los investigadores que los manejen... bueno, y quería hablar, para terminar, de una última dificultad. Pasa. Este libro se editó exclusivamente en papel, estos libros. Quizá fuimos un poco anacrónicos, porque en 2010, evidentemente, ya existía la edición digital. En un caso como este, la edición digital permitiría, con un buen buscador, localizar términos, que es fundamental en un inventario. Pero nosotros, un poco en plan romántico, antañón, nos empeñamos en sacarlo en papel. Para manejar esa ingente cantidad son 5.000 páginas de esa letra que habéis visto, tuvimos que hacer para poder manejarlo, claro, unos índices bastante exhaustivos. Entonces planteamos hacer un índice onomástico, es decir, de todos los personajes que salían, un índice iconográfico
esto lo planteamos Fernando, su equipo y nosotros, y un índice iconográfico. Eso fue un trabajo que os podéis imaginar. Aquí tenéis una página, no me acuerdo cuál es. Este es el iconográfico, con una serie de claves. Dicen en qué página de esas 5.000 páginas aparece un caballito de mar. Por ejemplo, quien dice un caballito de mar, dice Daniel con sus leones, o dice un carnero, o dice Santa Casilda. El onomástico y el iconográfico eran relativamente sencillos, pero ocuparon cada uno 50 páginas de estas. Pero el tipológico, es decir, el de los objetos, eso fue una labor absolutamente endiablada. Quiero decir, me parece que el siguiente he puesto una muestra de estas. Sí, pero es una página muy sosa, porque pone libros y tal. El índice tipológico es el índice de tipos de objetos. Teniendo en cuenta que en los inventarios se recogía todas las propiedades de la casa del rey o de la reina, con un grado de detalle absolutamente alucinante, porque es decir, la ropa de cama se recogía por medidas y por tipo de tela. Es decir, la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, no pone que tuviera 3.500 sábanas, sino que pone que tenía 200 de lino de esta medida, 150 de algodón de esta otra medida, o sea, así. Por eso ha salido ese volumen, por eso son tan largos los inventarios. Igual que hablo de eso, hablo de objetos de cocina, de menajes, de ropa interior, absolutamente de todo. Entonces, eso, vamos a suponer que hay un investigador, que estoy seguro que lo habrá, que le interese la ropa interior de la emperatriz Isabel. Pues habría que dirigirle a ver dónde lo podía encontrar, porque eso sale a lo mejor en 150 páginas de este libro, porque unos estaban en un sitio, otros estaban en otro. Bueno, bromas aparte, estoy hablando de joyas, estoy hablando de piedras preciosas, ¿sabes? Hay mucho investigador. Por ejemplo, un ejemplo. Gente que investiga el coral que no existía en España, que se traía de Sicilia y de otros sitios, joyas de coral que tenían los reyes y las reinas. Pues claro, había que poner una entrada de coral para que fuera a buscar todos los sitios, porque como tuviera que poner a leer el inventario desde el principio hasta el final, a ver dónde encontraba el coral, se podía volver loco. Eso no quita para que próximamente es posible que esto lo pongamos en la red para facilitar. Pero en aquel momento se decidió que se hiciera en papel y con un índice, digamos, convencional, o sea, como si estuviéramos en 1960, cuando no existía Internet. Que hagamos una versión digital con un buen buscador, que eso facilitará. Eso es un proyecto para medio plazo, pero que yo creo que lo acabaremos haciendo. Pues nada más, muchas gracias. Por cierto, yo no soy de la Universidad Complutense de Madrid, que claro, pero estudiaste ahí. A ver, comentando lo que acaba de contar Fernando, también hay que decir que un servidor era uno de los que quería hacer, y por eso me miraba desde el principio la versión digital. Y había una amplísima mayoría del equipo, incluyendo el editor y el director del proyecto, que estaban radicalmente en contra de eso. Estas obras primero tienen que salir en papel. Ya luego saldrán en... Y luego lamentar también, y eso mirando al futuro, una cosa, que uno de los grandes problemas que tenemos para los siguientes inventarios es que Fernando Villaverde se ha jubilado. Y en eso sí que nos plantea un problema importante de cómo y con quién seguir el resto de las publicaciones. Tú piénsatelo, una excepción a la jubilación, yo qué sé. Bueno. Me he olvidado comentar una cosa que quiero... claro, este proyecto, aunque tuvo una ayuda de la Fundación Getty, fue un proyecto muy costoso de hacer, a pesar de la ayuda de la Getty, pues muchos años, mucha gente trabajando en ello y tal. El resultado comercial, nosotros somos una empresa comercial, no fue malo.
no fue malo. Se vendieron, no recuerdo ahora la cifra, bastantes ejemplares. Como os podéis imaginar, el 95% a bibliotecas, porque el libro apareció con un precio de 800 euros, el primero. Luego se rebajó y tal, hubo unas ofertas y tal. El 95% fueron bibliotecas universitarias, bibliotecas de museos, bibliotecas de archivos. Y de ese 90%, el 80% fueron extranjeros. Porque era el 2010, en España había crisis, muchas bibliotecas españolas nos dijeron nos gustaría comprarlo, pero ahora nos han recortado el presupuesto, 2010. Y, sin embargo, pues parece que las bibliotecas de las universidades americanas tenían más liquidez a pesar de la crisis, y entonces hubo el 80% se vendió en el extranjero. Se me ha olvidado decir que los inventarios de Carlos V y la familia imperial están en 5 idiomas. Los hay en español, los hay en francés, los hay en alemán, los hay en latín, los hay en danés. Quiero decir que es sí, pero en fin, que tiene... Claro, Carlos V no es como Felipe II. Carlos V es el emperador, no es el rey de España. Entonces, por lo tanto, se estudia más a Carlos V en Europa y Estados Unidos que a Felipe II. A Felipe II se le estudia en los departamentos de historia española de las universidades de todo el mundo, pero Carlos V es historia europea, que es más amplio. Y por lo tanto se vendió suficientemente bien.